En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. A veces mi egoísmo me llena de maldad y te odio casi hasta hacerme daño a mí mismo. Son los celos, la envidia, el asco al hombre, mi semejante aborrecible, como yo corrompido y sin remedio, mi querido hermano y par igual en la desgracia. A veces, o mejor dicho, casi nunca, te odio tanto que te veo distinta. Ni en corazón ni en alma te pareces a la que amaba solo hace un instante, y hasta tu cuerpo cambia y es más bello, quizá por imposible y por lejano. Pero el odio también me modifica a mí mismo, y cuando quiero darme cuenta soy otro que no odia, que ama a esa desconocida, cuyo nombre no es el tuyo, que lleva tu apellido, y tiene igual que tú el cabello largo. Cuando sonríe yo te reconozco, identifico tu perfil primero y vuelvo a verte al fin tal como eras, como sigues siendo, como serás ya siempre, mientras te ame. Efectivamente, como muchos de vosotros habréis adivinado, amigas y amigos, los versos que he leído anteriormente pertenecen al poema Carta sin despedida del gran Ángel González, uno de mis creadores preferidos en poesía. Se trata de un poema intenso, personal, arrebatado, con el sello inconfundible de su autor. En septiembre, mes en el que aún nos encontramos, se cumple el aniversario de nacimiento de escritores de renombre como Mario Benedetti el día 14, Ángel González el día 6 o Miguel de Unamuno el día 29. También fue el mes de nacimiento de nuestro Miguel de Cervantes, que asimismo vio la luz por primera vez un 29 de septiembre. Como otra fecha destacada, el 21 se celebra este mes el Día Internacional de la Paz, estado que muchos habitantes de este mundo parecen empeñarse en pasar por alto demasiadas veces. No obstante, lo que es indudable que debe conmemorar el sector literario es el Día Internacional de la Traducción, el viernes 30, una actividad que hace posible que se pueda disfrutar de obras literarias en otras lenguas. Buenas tardes, amigas, amigos, soy Tomás Sánchez Rubio y os doy la bienvenida a una nueva temporada, la de los años 2022-2023, en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Comenzamos el curso con nuevas obras, nuevas voces, nuevas efemérides, nuevas autoras y nuevos autores, personas todas dignas de interés y de ser escuchadas por vosotros. En cuanto al genial poeta con quien hemos comenzado el espacio de hoy, diremos que Ángel González Muñiz nació el 6 de septiembre de 1925 en Oviedo, falleciendo un 12 de enero de 2008 en Madrid. Poeta español de la generación del 50, recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 85, así como el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 96. Publicó su primer libro de poemas en 1956, Áspero Mundo, que había sido accesis del premio Adonai del 55. Su último libro, póstumo, fue Nada Grave, editado por Visor en el 2008. Además, Ángel González cultivaría el ensayo con varios dedicados a autores, por ejemplo a Juan Ramón Jiménez en el 73 o a Gabriel Celaya en el 77. De más está que os recomiende la lectura de Ángel González, siempre vivificante, siempre nuevo, siempre original. La primera invitada en la estantería de hoy y con quien abrimos la temporada se llama Nerea Tejada Pérez, quien a muchos de vosotros sonará, pues no es la primera vez que nos acompaña en el programa. En efecto, Nerea Tejada, natural de Sevilla, joven titulada en educación primaria e inglés, profesional de la enseñanza, de esas que aman su oficio, estuvo por vez primera en la estantería hace poco más de un año, hablándonos de su libro Tú no estás solo. Cuento infantil, recién publicado entonces por la editorial Gusanillo de Valencia, con ilustraciones de Andrea Pallares Renaud. Aquel libro, dedicado a su hijo David,
sigue resultando una interesante, original y emotiva propuesta, por cuanto trataba con auténtico acierto el tema de los valores y la inclusión social de los menores con dificultades en el aprendizaje. Posteriormente, Nerea nos trajo al programa sus sugerencias sobre interesantes libros infantiles de distintos autores y autoras, con los que además los profesionales de la educación en ese nivel pueden trabajar en sus aulas. Hoy, esta profesora emprendedora y cabal, preocupada por la educación, la diversidad y la formación integral de la persona, como deja claro en su cuenta de Instagram, que no debéis perder y que se llama En los pies de primaria, nos hablará de su nuevo proyecto denominado CREAS, Centro de Refuerzo y Educación Artística y Social, que acaba de abrir sus puertas. Bienvenida a la estantería, Nerea. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer volver a tenerte con nosotros. Antes que nada, muchísimas gracias, Tomás, por invitarme de nuevo a este maravilloso podcast. Y un saludo enorme a todos los que nos estáis escuchando. Mi nombre es Nerea. Soy maestra de educación primaria, monitora de tiempo libre, formadora de formadores, escritora y desde hoy, emprendedora. La educación siempre ha sido mi pasión. Desde pequeñita ayudaba a las profes de infantil a entretener a los peques en el recreo, organizando juegos para ellos y aprendiéndome canciones para bailarlas juntos. Aún así, no fue hasta que llegué a mi etapa final de secundaria que decidí que quería ser maestra. Yo no era una mala estudiante, pero tampoco una niña de sobresalientes. Me costaba horrores llegar al aprobado. Muchas horas de estudios invertidas aprendiéndome de memoria vida y obra de numerosos autores. Hechos históricos inconexos, leyes y fórmulas que para mí no tenían ningún sentido porque nadie se paró a enseñarme cuál era. Demasiados cuadernos garabateados para hacerle ejercicios de matemáticas y física que no había forma de entender. Ansiedad antes de los exámenes por miedo a no poder pasar de la línea mínima del 5. Cuando terminé cuarto de eso, decidí que ningún niño o adolescente debería de pasar por eso mismo que yo pasé. Nos enseñan que la escuela es un lugar seguro, pero yo no lo viví así. En bachillerato me encontré con unos profesores que amaban con mayúscula lo que hacían. Las matemáticas se convirtieron en mis mejores amigas. Ahora sí que tenían sentido. La vida de los autores se quedaban en mi mente como si la vida de una amiga se tratase. Y la historia nunca más volvió a ser fechas inconexas. Se supone que bachillerato es la época más estresante de nuestra vida joven, pero para mí fue una de las mejores épocas de mi vida, y en gran parte gracias a mis profesores. Ellos no solo me prepararon para selectividad, sino que me prepararon para la vida adulta. Me enseñaron a estudiar, a encontrarle sentido a lo que aprendía, a ver el uso funcional de las matemáticas, a hacer esquemas, a aprovechar el tiempo. Así que terminé segundo de bachillerato con fe ciega en que quería ser maestra. Pero no una maestra cualquiera. Quería ser una maestra de verdad, de las que llegan al corazón, de las que dejan huella y saben enseñar. Poco a poco me fui formando. Empecé la carrera, hice mis prácticas, terminé mi último año en Malmö, en Suecia, y mejoré mi inglés. Me hice monitora de tiempo libre, trabajé en campamentos. Cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en el que había sido mi pequeño cole. Pero al tiempo me di cuenta que ese no era mi sitio. Había demasiadas cosas que cambiar y yo era una y solo tenía 21 años. Así que seguí buscando mi sitio. Entretanto, descubrí el mundo de los scouts. Durante 5 maravillosos años fui responsable scout de distintas edades y puedo afirmar sin pestañear ni un segundo que fue la mejor formación de vida que pude recibir. No solo tienes que aprender a trabajar con un grupo de personas muy distinto a ti, sino que convives con los peques de tal forma que llegas a entender que no existe una única fórmula mágica, sino que tienes que aprender a adaptarte y cambiar según cada uno de ellos vaya necesitando. Además, descubrí que la educación va más allá de unos números, de unos resultados. En este tiempo me adentré también en el mundo de las extraescolares.
Fui monitora de psicomotricidad en educación infantil, monitora de sevillanas, de manualidades y mi favorita de todas, de arte dramático, teatro de toda la vida. No sabéis el maravilloso mundo que te abre ese enseño de educación no formal. En los Scouts aprendí a conectar con los peques, a enseñarles a dar lo mejor de cada uno de ellos y a dejar un mundo un poquito mejor de cómo se lo encontraron. En las extraescolares aprendí a atender sus necesidades, a escucharles y enseñarles que de cualquier situación se puede sacar un gran aprendizaje. Cuando dejé los Scouts me sentí un poco perdida. Sentía que estaba estancada y que podía dar muchísimo más de mí. Así fue como empecé a trabajar en una academia de refuerzos para educación primaria. Allí, gracias a la que era mi jefa y hoy mi gran amiga, terminé de entender la educación que quería dar y que tanta falta hace. Entendí que a una misma solución se llega desde diferentes caminos y que nosotros, los profes, tenemos que pararnos a escuchar cuál es el camino que cada uno de nuestros peques necesita tomar y guiarles, primero de la mano y después dejarles andar solos hasta la solución. Durante este tiempo, compaginé mi trabajo en la academia con un puesto como monitora de robótica y programación, que más tarde se convertiría en un cargo de responsable pedagógica y creadora de contenidos. Aprendí mucho. Sobre todo, me permitió seguir demostrando y afianzando la teoría que el niño, cuando mejor aprende, es cuando se siente protagonista de su propio proceso de aprendizaje y encuentra un uso funcional a lo que está aprendiendo. Podría haberme quedado ahí, haber seguido aprendiendo y creando contenido para otros profes. Es otra parte de la educación muy bonita y fundamental. Pero sinceramente, no es mi sitio. A mí me gusta estar en las trincheras, vivir con los peques cada pasito que dan. Si es hacia adelante, estar ahí para seguir motivándoles a avanzar. Y si es para atrás, tenderles la mano y darles el impulso que necesitan. Es por ello que tras mucho pensarlo, decidí sentarme delante de un folio en blanco y poco a poco fui apuntando todo lo que durante estos años había aprendido y sabía hacer. Escuchar las necesidades de los peques, ofrecer una educación funcional y adaptada, dejar todo un poco mejor de como lo encontramos, servir a los demás, la diversidad ante todo, respetar el ritmo de cada uno, llevar la creatividad por bandera, ayudar a abrir puertas. Las ideas iban saliendo solas y tomando forma, y así fue como nació CREAS, un centro de refuerzo y educación artística y social. Un lugar donde todos podremos brillar con luz propia, haciendo brillar a los demás. Este va a ser el proyecto de mi vida, un sitio donde no solo voy a poner en práctica todo lo que he aprendido durante estos 12 años de trabajo y formación constante, sino que voy a poner todo mi corazón, porque me he dado cuenta que otra educación es posible, que todos podemos, solo tenemos que encontrar nuestro camino. Mi idea es que CREAS sea un centro, un refugio para los peques y no tan peques, un sitio donde aprender, donde atreverse a ser uno mismo, donde crear cosas bonitas. Reforzaremos aquello que se nos da regulinchi, aprenderemos de los errores y sacaremos lo mejor de nosotros mismos. Como habréis deducido, en CREAS se prima la educación artística. Dejaremos volar las ideas y les daremos forma, nos atreveremos a soñar y a arriesgarnos, aprendiendo que no pasa nada si nos equivocamos, si algo nos sale bien, espantando así el tan temido miedo al fracaso. En CREAS, además, veremos que todos podemos aportar nuestro granito de arena, plantaremos semillitas de ayuda, conciencia social y respeto. En definitiva, CREAS será y es el lugar donde desde hoy está mi corazón y desde el cual haremos mucho ruido haciendo ver que otra educación es posible y necesaria. ¿Cómo conseguir todo esto? La idea es ofrecer diferentes actividades para personas de 4 años en adelante, porque la educación no tiene edad. Que no os digan lo contrario. Nos vamos a centrar en desarrollar de forma inicial actividades de refuerzo educativo. Pequejuego, que será para los niños de 4 o 6 años, con grupos reducidos de 3 a 8 alumnos como máximo.
Aquí se apuesta por una metodología basada en el juego. Se establecen las bases de educación primaria respetando las necesidades y el desarrollo psicoevolutivo de cada uno. Se fomenta el trabajo personal, la seriación, la preparación para la lectoescritura, que no es escribir y leer, sino preparar al niño para poder apreciar y saber valorar lo que es leer, el juego simbólico, la autonomía. Tendremos también el club de los deberes, que sería para niños de 6 a 16 años. Son grupos de 4 a 10 alumnos como máximo. El objetivo principal es ayudarles con los deberes. Se ofrecerán enseñanzas de técnicas de estudio, de organización del mismo, realización de esquemas, mapas mentales. Se buscará la individualización de la enseñanza que tan necesaria es a día de hoy. Previamente se va a realizar un análisis del alumno para saber cómo éste aprende y cuáles son las técnicas que mejor se le adaptan, y se le enseñará a estudiar partiendo de esa base. El objetivo es hacerle ver a los peques que todos podemos, pero hay caminos distintos para llegar a una misma solución y hay ritmos diferentes para llegar a una misma meta. También daremos cursos de inglés para niños de 6 a 12 años, también con grupos reducidos de 4 a 10 alumnos. Esta se basa en una metodología propia enfocada en entender el inglés, basada en la experiencia y el juego. Se trabaja la conversación y la pronunciación por encima de todo. Hablamos para aprender a hablar. Asentamos las bases del vocabulario. Y después, como ya os he comentado, CREAS tiene una parte artística y social muy importante. Por eso ofrecemos también educación artística y social. Esta metodología está basada en el aprendizaje por reto. Aprenderemos diferentes técnicas artísticas como la estampación, el puntillismo, el collage, el diseño 3D. Además, se trabajará la historia del arte y sus grandes etapas, diferentes estilos, arquitectura, escultura, pintura, fotografía, creando así unas bases para su educación y el aprendizaje de las ciencias sociales, naturales, historia. Esta actividad tiene un componente social en donde los peques crearán diferentes proyectos para ayudar a resolver problemas actuales. Por ejemplo, el excesivo uso de plástico. Aprenderemos técnicas de estampación en bolsas de tela. Podremos llegar a crear nuestras propias bolsas y diseñarlas, para luego ir a los comercios de la zona y donarlas con la idea que dichos negocios las repartan a los clientes de forma gratuita en lugar de las bolsas de plástico, para así ayudar a reducir el consumo de bienes efímeros y fomentar la reutilización y el reciclaje. Aprenderemos también sobre la importancia del uso de las 7 R del reciclaje, creando proyectos de decoración, regalos, que implique el uso de al menos 3 de ellas. Con estos cursos dejaremos partícipes de su entorno más cerca, así como crearemos mentes maravillosas, creativas y resolutivas que sean capaces de analizar problemas actuales de la sociedad y pensar posibles soluciones o formas de ayudar para hacer de nuestro contexto un sitio mejor. No podría faltar también un curso de arte dramático, mi adorado teatro. Esta metodología también es una metodología propia basada en el aprendizaje a través del juego. Trabajaremos la expresión verbal y no verbal, la coordinación, el aprender de los errores, el compañerismo, el respeto, técnicas de oratoria y de expresión, conocimientos que les servirán de base para no solo desarrollarse como personas, sino para su evolución y éxito escolar. Además, les enseñaremos que todos podemos ayudar y hacer de nuestro entorno un sitio mejor. Trabajaremos para crear una obra final, ya sea un musical, una obra de teatro adaptada o pequeñas representaciones, según edades y número de alumnos. Hablaremos con los centros cívicos de las distintas zonas, buscaremos un lugar donde poder representar nuestra obra de teatro. Además, crearemos un proyecto donde buscaremos información sobre diferentes asociaciones de la zona que necesiten nuestra ayuda. Por grupo, presentarán su candidatura para ayudar a una de dichas asociaciones. Realizaremos campañas y debates y entre todos tendremos que elegir una asociación a la que ayudar. Nos pondremos en contacto con ella y veremos qué necesitan y cómo podemos ayudar. Por ejemplo, hemos elegido una perrera y necesitan comida para los animales que tienen en el refugio. Nosotros pondremos que el precio de la entrada sea una latita de comida que al final de la obra donaremos a dichas perreras.
La idea es seguir creciendo y crear también talleres de robótica social, talleres para adultos, preparación para los profesores, talleres para padres, poco a poco, pasito a pasito. La idea es crear un centro que haga comunidad, en el que todos nos sintamos a gusto y que todos aprendamos, como he dicho antes, que podemos brillar haciendo brillar a los demás. Muchísimas gracias por escuchar, por haber llegado hasta aquí. Un saludo muy grande. Se despide Nerea. Hoy, en la sección Desde la Raíz, espacio al que volvemos una temporada más para hablar sobre el origen, la etimología de las palabras de nuestra rica lengua castellana, traemos algunos términos que pueden parecer anacrónicos, habiendo perdido su carácter ofensivo y malsonante, pero que hasta hace muy poco se usaban como insulto en español. Efectivamente, en la actualidad no pasan en la mayor parte de ellos de ser voces pintorescas e incluso simpáticas. Empezaremos por adefesio, usado para referirse a algo o a alguien muy poco agraciado. Este término proviene del latín adefesios, refiriéndose concretamente a la famosa epístola a los Efesios del apóstol San Pablo, que se encuentra en el libro 10 del Nuevo Testamento, y que iba dirigida a los habitantes de Éfeso, antigua ciudad de Asia Menor, que se situaría en la actual Turquía. Nos encontramos con dos explicaciones distintas respecto a su uso. Según el Diccionario Histórico de la Lengua Española, la palabra adefesio se basaría en una anécdota, no sabemos si real, acerca de determinado sacerdote católico que debía leer una de las epístolas a los Corintios de San Pablo y tomó por error la epístola a los Efesios del mismo autor. Por esa razón, las afirmaciones equivocadas se llamarían a partir de entonces adefesios. Otros hablan de la antigua locución, hablar adefesios, con el significado de hablar en balde, disparatadamente, referida entonces a la inutilidad de la predicación del apóstol San Pablo y a las penalidades que sufrió en esta ciudad de Asia Menor, Éfeso, ya que se trataba de un pueblo de costumbre grotesca, ridícula y extravagante, poco proclive por lo tanto a los cambios en su manera de ser. En segundo lugar tenemos la palabra pasmarote, con el significado de movado, estupefacto, y que vendría del sufijo aumentativo ote, añadido al verbo pasmar, que se derivaría de pasmo del latín. Spasmus en esta lengua significaría contracción, convulsión, paralización, que vendría a su vez del griego spasmos, con el significado de calambre. En cuanto a la palabra mentecato, que se aplica tradicionalmente a alguien aparentemente de escasa entendedera, provendría de un yuxtapuesto latino que es mente captus, literalmente tomado de mente, privado de mente, como si dijéramos alienado mental o que tiene la mente presa. Por mentecato, pues, podemos entender a aquella persona con poco o ningún juicio o privado de razón, según el diccionario de la Real Academia. Ya que hemos mencionado la palabra alienado, anteriormente nos detendremos un poco en ella. En efecto, para Tomás de Aquino, la alienación es la posesión del cuerpo del hombre por el demonio, siendo la libertad anterior a su alienación por el maligno. En la Edad Media el demonio está ligado solo a la carne, por lo que el fuego libera el espíritu de su cuerpo poseído. Una afirmación con funestísimas consecuencias, como todos sabemos históricamente. Se trataría de un fenómeno que anula el libre albedrío del individuo. No obstante, Tomás de Aquino atribuye ciertas alienaciones mentales a lesiones orgánicas, de las que se sigue un impedimento para el perfecto uso de la razón. Para la psicología posteriormente, la alienación se trató de un estado mental que se caracteriza por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. Recordemos que en latín alienus, de donde procede ajeno, significa ni más ni menos que extraño. Para la filosofía, el concepto nace en el contrato social de Rousseau y se desarrolla en particular en la obra de los filósofos alemanes Hegel, Feuerbach y Marx, en los que el término alienación se traduce por dos vocablos, Entfremdung, o extrañación o distanciamiento, y también Stauserung, desapropiación, cosificación o reificación.
Menos intelectual os sonará desde luego el término zoquete. Presenta dos significados: pedazo de madera corto y grueso, y también pedazo de pan grueso y regular. De ahí pasó a persona torpe e ignorante. En la palabra zoquete podrían haberse fundido dos términos, uno del celta tzuka, pedazo de madera, y otro del árabe zucat, desecho, objeto sin valor. Algo parecido a cuando decimos que alguien está desmayado de hambre. Interesante expresión que mezclaría desmayarse con la expresión eneye, tengo hambre, y sobre la que volveremos en posteriores programas por su gran interés. Pasamos a la palabra, en sexto lugar, cernícalo. Como insulto parte de la idea de que en los pueblos era habitual que los niños domesticaran estas aves excepcionalmente dóciles, dándole de comer para luego jugar con ellas, con lo que cernícalo adquiriría el significado de persona poco inteligente o zafia que se deja engañar con facilidad. Efectivamente, según parece, son pájaros ruidosos y osados, capaces de correr cualquier riesgo con tal de asegurar la pieza que se han propuesto cazar. Sin embargo, son asimismo muy domesticables. Esto me recuerda a la palabra hobby del inglés, que, según la fuente, encontramos que unos traducen por caballito y otros pues señalan que es como se decía en inglés al alcotán, que era un ave de presa, pero digamos que muy poco agresiva y que no le daba a su dueño ningún beneficio. De ahí vendría que la palabra hobby pues significaría pues un entretenimiento que el único beneficio que nos aporta pues sería la tranquilidad, el sosiego en nuestro tiempo libre. Abrimos el curso, volviendo a tener en la estantería a nuestro amigo y relatista de cabecera, José Manuel Martínez Arias, con su espacio El Rincón de las Historias. José Manuel, nacido en Sevilla en 1967, es profesor de filosofía de amplia experiencia, un referente para su alumnado y para sus compañeros y compañeras, así como toda una institución en el Instituto Julio Verne de nuestra ciudad. Persona de agradabilísimo trato y saber enciclopédico, aparte del ensayo, ya sabéis que cultiva el relato desde hace bastantes años. Disfrutad hoy de esta breve historia suya, La seductriz. Sus protagonistas, Inés, Pedro y Iván, forman una pareja de 3 miembros unidos por la magia, la seducción de los colores y el amor. Atentos, amigos, amigas a La seductriz, de seguro que no os dejará indiferentes. Empezamos esta nueva temporada en este rincón de las historias con mucha ilusión y dando lectura a un relato divertido que fue escrito en noviembre de 2018. El tema sobre el que pretendía gravitar era colores. Su título es La seductriz. Por la mañana es Iván. Pantalón chino gris, negro o excepcionalmente azul marino. Camisa de algodón fino blanca, gris, negra, americana oscura, corte slim o similar, lisa o a rayas. Por la tarde es Inés. Pantalones de piel ajustados y de colores brillantes. Blusa o top de llamativas flores, de topos variados que asaltan. Chaqueta o blazer informal. Cuello beige de piel sintética con cálida pelambre. Colores, muchos colores en el rostro, en los labios, en los ojos, en la frente, en los pómulos, en las mejillas, en el cuello. Iván conoció a Pedro hacía 3 meses, pero a Pedro quien verdaderamente lo enamoró fue Inés. Una noche hecha de humos. Pedro le acercó una copa de vino tinto a Inés. Ella lo miró, le guiñó un ojo, esbozó una sonrisa con sus labios carmesíes levemente ladeada hacia su maquillada mejilla derecha, dobló casi imperceptiblemente la cabeza hacia su izquierda y aceptó la copa levantando su blanca muñeca por encima de su mano lánguida y caída, con los dedos rosas muy finos y largos.
Pedro no pudo sino sucumbir al poderoso encanto que en forma de nimbo luminoso emanaba de Inés, encanto ingenuo, infantil. Cayó postrado a sus pies, dominado por su nueva angélica ama de ojos verdes, voz grave y secretos misteriosos en demanda de ser revelados. Van 3 meses de convivencia, e Iván o Inés y Pedro no pueden imaginarse sus vidas separadas. Su conexión es absoluta, como el verde del cielo al atardecer y el gris del mar, creen. Sienten que realmente siempre estuvieron juntos, aunque no fueran capaces de conocerse o de dirigirse el uno al otro, pero siempre, siempre, aunque en su ignorancia habían estado el uno al lado del otro, como el azul y el amarillo convergiendo en el verde de sus miradas. Tal vez espalda contra espalda habían sido condenados a no verse nunca, pero un golpe del destino, un azar en aquella noche secreta, un nudo en el hilo de sus vidas, un salto cuántico en una dimensión desconocida, había logrado girarlos y colocarlos frente a frente, cara a cara, verde contra verde, y ya nunca nada podría hacer que se separasen, nunca nada podría interponerse entre ambos, disolverlos, separarlos, salvo, claro está, la familia de Pedro. Su madre era una piadosa mujer, conservadora y paciente. Su amarilla piel envejecida conservaba en sus pliegues no solo el tiempo transcurrido, sino también la memoria pasada. En sus surcos podían leerse todas sus experiencias vividas, sentidas, imaginadas. El padre de Pedro era además un conservador militante verde caqui, porque militar era, coronel del ejército de tierra. Hombre adusto, mal encarado, serio, de poblado y rizado bigote. Pedro adoraba a sus padres y necesitaba que conocieran a Inés o a Iván. Para Iván era un problema, para Inés también. Según él, Pedro quería hablar antes con sus padres, tenerlos informados. Tal vez ellos no supieran o sospecharan que su hijo Pedro el Albo pudiera enamorarse de un muchacho como él. Según ella, era un mal comienzo no informar desde el principio a los padres de Pedro que por las mañanas se llamaba Iván. Pedro no quería preámbulos y concertó una cena en casa de sus padres para, según les dijo, presentarles a su pareja, a la persona que más feliz lo hacía, a la persona con la que quería compartir cada minuto, cada segundo, cada instante de su vida. Iván o Inés estaban hechos un lío. Iván creía que debía ir a la cena como Inés, pero Inés opinaba que tal vez fuese más correcto ir como Iván. Finalmente decidieron ir ambos, vestido como Iván, pantalón chino gris, camisa de algodón fino blanca, americana gris, corte delicado, lisa, de hilo de lana muy finamente trenzado, pero maquillado como Inés, colores, muchos colores en el rostro, en los labios, en los ojos, en la frente, en los pómulos, en las mejillas, en el cuello. Los ojos y los labios de Inés eran verdaderamente más grandes, atractivos y sensuales que los de Iván, de esto no cabía duda alguna. Pedro estaba encantado esta tarde. Por fin sus padres conocerían a Iván el Gris, sobre todo su padre. Por fin conocería a la multicolor Inés. Fue la madre de Pedro quien abrió la puerta, detrás su marido el militar con un vistoso bigote. Pedro hizo las presentaciones. Madre, padre, esta es Inés, aunque algunos por las mañanas la llaman Iván. Es encantadora y desde hace 3 meses no entiendo mi vida sin ella. Espero que os guste. Los 4 pasaron al salón. La mesa ya estaba preparada. La ocre madre de Pedro quería sonreír, pero tal vez se le escapase una lagrimita y tal vez por ello marchó a la cocina. Pedro el Albo la siguió. Iván o Inés y Pedro padre Caqui se quedaron solos en el salón, de pie junto a la lujosa mesa preparada para acoger los más deliciosos sabores. Pedro padre parecía nervioso, enfadado, sorprendido.
Iván o Inés estaba nervioso, sorprendido, temeroso. De repente Pedro padre llenó una copa de vino tinto y la alargó hacia Iván o Inés. Ella o él lo miró, le guiñó un ojo verde, esbozó una sonrisa roja con sus labios carmesíes levemente ladeada hacia su mejilla derecha maquillada, dobló casi imperceptiblemente la cabeza hacia su izquierda y aceptó la copa levantando su muñeca por encima de su mano lánguida y caída, con los dedos muy finos, largos y rosas. Pedro padre no pudo dejar de sucumbir al poderoso encanto que emanaba de Inés o Iván, encanto multicolor con no pequeñas dosis de celeste ingenuidad, pero con algunas gotas de misterioso malva. Cayó postrado a sus pies, dominado por su nueva ama de ojos verdes, voz grave y secretos en demanda de ser revelados. Pocas presentaciones necesita el siguiente invitado a la estantería de hoy. A él, ejemplo de buen hacer en el mundo literario, pero sobre todo ejemplo del buen ser y estar en la vida, le hice una entrevista a mediados de agosto en mi casa, la cual paso a reproduciros aquí esta tarde. Álvaro Prieto Rivas, autor de los poemarios Ruta de Vida y Amor y Sobre lo Sublime, no solamente tiene mucho que decirnos de palabras, sino también y sobre todo con su ejemplo. Buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos al corazón del Cerro del Águila, en la calle Afán de Rivera, ¿no?, que es una de las arterias principales de este barrio sevillano tan lleno de sabor y de vida, y donde vivimos pues Lourdes y yo, y bueno, donde se encuentra también pues el estudio de mi programa La Estantería de Radio Progreso, ¿no? Soy Tomás Sánchez y como sabéis todos y todas, y bueno, y con la entrevista que ofrecemos a continuación, retomamos una nueva temporada del programa La Estantería en Radio Progreso, como hemos dicho, la tercera. Bienvenido pues a todos. Esta emisión que vosotros la estáis viendo en mi canal de YouTube con imagen, y posteriormente se emitirá, como digo, en el primer programa de la estantería, pues durante el mes de septiembre, que empezaremos la nueva andadura, y bueno, ya sabéis, ¿no?, en la estantería de Radio Progreso, pues la radio cultural que está a disposición de todos vosotros y todas vosotras, siempre con contenido interesante de música, de arte y de literatura. El invitado de hoy, que conocéis la mayor parte de todos vosotros, amigos y amigas, viene de San Jerónimo, de su barrio de toda la vida, y se trata del escritor Álvaro Prieto Rivas, compañero y amigo particular mío, y una de las mejores personas que conozco, y también uno de los creadores, digamos, más íntegros y más honesto que también conozco. Entonces, pues, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta mañana, ¿no? Porque estamos grabando esto pues al mediodía, ¿no?, de un lindo día de agosto, más fresquito de lo normal, de lo que se espera en esta época, y bueno, y él acaba de llegar aquí con todos nosotros. Pues Álvaro, a mí me gustaría que tú empezaras, porque en fin, yo tengo que decir que bueno, yo te conocí en Noche del Baratillo cuando yo entré en el año 2014. Unos años. Exactamente, en el 2014, ya para 8 años, ¿no?, que entré allí, porque fue precisamente en octubre de 2014 aproximadamente. Ahora pues va a ser 8 años de aquello, y bueno, pues tú fuiste una persona que me impresionaste porque eres un poeta serio, por tu afán de superación, por ese tema en el que coincidimos tanto, ¿no?, que es el tema poético del amor, ¿no? Y bueno, y ya después pues me enteré además que tú habías estudiado en el instituto en el que he estado todos estos años, en el Julio Verne de Pinomontano, ¿no? Y bueno, yo quisiera que lo primero que tú nos dijeras, en vez de decirlo yo, que tú nos hables de tu biografía, quiero decir, de tu formación, de tus estudios,
independientemente de lo creativo a lo que vamos ahora. Por ejemplo, esos estudios que tú hiciste en Julio Verne, etc. Bueno, pues ante todo las gracias a Tomás por acordarse de mí para su programa, y muy feliz de compartir esta mañana, como me ha dicho, en casa de Tomás. Me ha abierto sus puertas y este espacio para su programa, ¿no? Yo estudié en el Julio Verne, sí, es verdad. Y posteriormente, porque tú no has dejado, vamos, o sea, hace poco has hecho varios cursos, o sea, tú no has dejado de formarte, ¿no? ¿Qué estudiaste cuando saliste de Julio Verne y eso? Yo estudié el bachillerato de Oxe, el técnico superior de animación sociocultural, y un posgrado de educación social. Es lo que yo estudié, aparte de varios cursos de biodependencia, animación a la lectura, monitor de tiempo libre, aparte de formación no reglada, ¿no? Porque este año particularmente, vamos, concretamente, pues has acabado también, ¿no? Un certificado de profesionalidad de nivel 1 de administración y gestión de empresas, y muy contento, la verdad. Tuve, como tú bien sabes, yo tuve un accidente, como tú más sabes, me operaron de hernias discales, y la verdad que lo pasé muy mal, y Tomás dio fe de ello, y no es por hacerle la bola ni nada. Él sí estuvo en esos momentos difíciles, sí estuvo conmigo, llamándome: Albert, ¿cómo va el postoperatorio? Antes de la operación, como tú sabes, que yo estaba, y entonces pues es una suerte tener amigos como Tomás, ¿no? Además, como relacionados con el mundo cultural, ¿no? Hijo, los amigos y las amigas a ti no te pueden faltar por esa condición que tiene tan fuera de lo común, Álvaro, de verdad, de ser tan gran persona como eres, bueno, y eres tan honesto que como eres se refleja en los escritos, ¿no? Algo que no ocurre en otras personas, ¿no? Y bueno, visto esto un poco, ¿no? Tu recorrido, digamos, vamos a decir, académico, ¿no? También como profesional has trabajado, ¿no? En algunas instituciones y eso, ¿no? Y yo quisiera pasar al tema puramente creativo. A mí me gusta preguntarle a los escritores y a las escritoras que vienen al programa, ¿no? Pues ante todo, ¿cómo empezaron a escribir? ¿Qué vieron ellos en la poesía o en la narrativa, ¿no? Para coger ese camino de la creación literaria? O sea, ¿cuándo y por qué empezaste tú a escribir, Álvaro? Yo empecé en el año 88, lo recuerdo perfectamente. Yo empecé a escribir en el año 88 porque me mandaron un ejercicio de un cuadernillo de clase y tal, de un dibujo, hacerle una poesía. Y yo conservo mi primera poesía del año 88. Evidentemente no es publicable ni es nada, ¿no? Pero yo creo que todo suma y todo forma parte de un todo mayor, quizás divino, y bueno, y ahí está, ¿no? Y yo empecé así, empecé a engancharme. También tuve una infancia un poco peculiar, porque, bueno, por mi discapacidad, pero los niños sin darse cuenta son muy crueles, ¿no?
yo empecé a refugiarme en la poesía, en la literatura, y así poco a poco empecé a escribir. Una persona que me ayudó mucho, tú la conoces, Tomás, Juan Arias. Ajá. Juan Arias es del barrio y tengo un amigo que es su sobrino. Sí. Entonces él me dijo, pues mi tío también escribe poesía, ya me lo presentó, y este hombre siempre me animaba a escribir, tú sigue. Hasta me ayudó una vez a encuadernar ya mis primeros poemas, lo hacíamos en un librito y tal, y quedó hasta aparente, la verdad. Sí. Ahí yo, te iba a preguntar precisamente por la influencia de algún profesor o de alguna profesora, alguna persona, ¿no? Que te diera el empujón, ¿no? En esos primeros momentos, porque bueno, yo siempre digo que un buen profesor, una buena profesora puede hacer muchísimo, ¿no? En mi caso pues ha sido así, ¿no? Y bueno, me habla de esta gran persona, Juan Arias, y efectivamente pues me responde a esa pregunta. Yo también te quería preguntar de esos primeros momentos, Álvaro, porque tú eres un poeta yo creo que eminentemente, bueno, vital por supuesto, de la experiencia, pero también del amor, ¿sí? O sea, en esos primeros poemas, ¿tú se lo dedicabas a alguna persona? Sí, evidentemente sí. Esos primeros poemas, el enamoramiento adolescente que te hace el primer cosquilleo y tal. Sí, ¿no? Evidentemente no eran amores correspondidos, pero sí lo plasmaba en papel, sí, es verdad. Sí, hombre, y era una forma, pues, yo creo que te sentirías estupendamente sí, de escribir eso. Sí. La verdad, después es una experiencia uno maravillosa. Aprende a un amor más maduro, ¿no? Un amor a uno mismo, a la vida, a Dios, a un amor hecho hombre, quizás, ¿no? Efectivamente, porque bueno, una de las características de la obra de Álvaro es ese, no solo ya ese amor, sino esa trascendencia, ¿no? Que bueno, que es común a todas las religiones, a todas las creencias, ¿no? O sea, ese amor trascendente, ¿no? Ese amor trascendente que tanto admiro en tu obra y que también sabes expresar. Y bueno, ¿y cómo llegaste a Noche del Baratillo? ¿En qué año y cuándo? ¿Cómo fue aquello? Llegué de la mano de Juan Arias. Ajá. Llegué de la mano de Juan. Él entonces pertenecía a la asociación. Sí. De hecho yo creo que él fue uno de los fundadores de Noche del Baratillo. O por lo menos una persona, digamos, sobresaliente, ¿no? En la historia de... ¿Y cómo te sentiste allí el primer día que tuviste que leer en público, ¿no? Porque supongo que allí sería la primera vez que tú hablarías en público, ¿no? Recitarías en público. Estaba Tomás en la calle Escuela Pía. Sí, o sea que todavía estaba allí en la actual Escuela Las Pías, que antes creo recordar que era la calle Luna, aquello, pero bueno, en fin, que era, o sea, que fíjate, pues hace de eso bastante tiempo, ¿no, Álvaro? Bastante. ¿Y cómo fue esa primera vez? Muy impresionante, porque era un ambiente muy selecto, entonces no estaba acostumbrado a ese ambiente para nada. Pues verdaderamente, tengo que decir pues que las veces que yo he escuchado, desde la primera vez que escuchaba a Álvaro hablar allí en Noche del Baratillo y exponer, pues el silencio era total y ese desgarro
que característico también de algunas poesías tuyas, pues hacía un efecto, y hace un efecto impresionante en los oyentes, en todas las personas que lo conocemos y los que no lo conocen, los que lo escuchan también por primera vez. Y bueno, y pasado el tiempo, Álvaro, pues han llegado estos 2 libros, ¿vale? El primero de ellos, Ruta de Vida y Amor, ¿no? Del año 2020, recién pasado el confinamiento, pues entraste en esta aventura editorial, vamos a decir, que por supuesto no podía haber salido mejor. Háblanos de este libro, la editorial, no la voy a decir, dínoslo tú, ¿a qué editorial pertenece? Bueno, pues pertenece al Jardín de Judith, una asociación sociocultural de Joaquín y que somos amigos. Tú también lo conoces a este matrimonio. Sí. Trabajan súper bien, en todo momento se portaron genial conmigo. El libro estuvo dirigido, por así decirlo, por Juan, así como el segundo libro, pues me lo dirigiste tú, ¿no? El primero fue autoeditado y bueno, pues le tengo un especial cariño, inclusive más que el primero, ¿no? Porque con Joaquín sí que lo conocí en el Rincón del Búho. Ajá, sí, porque allí hace, bueno, en el micro abierto del Rincón del Búho, ¿no? Con Alfonso Lora. Alfonso Lora y otros amigos entonces, suyos y tal. Pues con Joaquín teníamos esa ya previa amistad, previo a tomar café con algún otro poema. Además, lo importante que es el primer libro. Claro. O sea, el primer libro, que es algo muy especial. Y el segundo, pues bueno, el segundo es un poco más comercial, más... Era como... fue un reto también publicar con Enuida. Exactamente, además. Tú sabes la ilusión que me hacía publicar con Enuida. Exactamente. Y hasta que Martín ya pues me dio lo que hay, pues ya casi que los dos descansamos y dijimos, sí, hombre, una aventura bonita, fue una aventura bonita, ha sido una aventura bonita este libro, que bueno, que está teniendo bastante éxito, es sobre lo sublime, ¿vale? Y bueno, está en ediciones Enuida y se editó en el año 2021. Y bueno, y yo de este libro, lo que sí estoy admirado y sigo admirado y me gusta verlo una y otra vez más, recrearme, ¿no?, en esta portada que tiene, porque esto es de un familiar tuyo, pues que se dedica al arte, ¿no? Sí. Háblanos, ¿de quién es esta portada tan maravillosa, tan expresiva, ¿no? Tanto, que le cuadra también al contenido, ¿no? Tanto esta como esta, ¿eh? O sea, las dos son la misma persona. ¿Quién es esa persona? Mi sobrina Violeta. A la que mandamos aquí pues, un cariñoso abrazo. Y un fuerte beso. Y desde luego, pues, y quiero decirte, Violeta, bueno, que te admiro y bueno, me gustaría ver más obras tuyas, ¿no? Te la conoces personalmente, que coincidimos. Sí. En más de una ocasión hemos coincidido, pues nada, un fuerte abrazo, hija. Y bueno, y ella te ofreció, ¿no?, varios dibujos y tú elegiste. Y yo elegí el más bonito, el más... Y me gustó este para portar. Y el primero... Dice tantas cosas, la verdad, este dibujo es impresionante, vamos. O sea, es soledad, pero también es amor, es compañía, es trascendencia. Me encanta, la verdad. Y bueno, y el primero es... Casi que... Me gusta casi que más el primero. Y bueno, pues yo
tuve la suerte y el privilegio de hacer el prólogo de este segundo libro, ¿no? Sobre lo sublime y bueno, y ya pues los que adquieran este libro pues ya lo leerán y lo hice verdaderamente con el corazón, ¿no? Tiene estas dos partes del amor y en las alturas y bueno, es amor, es trascendencia, es vida en estado puro, ¿no? Y es experiencia, ante todo es experiencia. Y bueno, yo creo que podríamos leer, ¿no? Podríamos leer empezando por Ruta de Vida y Amor, pues, poemas que no solo los leyeras, sino que comentaras algo sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, un par de Ruta de Vida y Amor y otro par de... Como tú me oportuno, Tomás. ¿De Ruta de Vida y Amor? Sí. ¿Cuál quieres que leamos? ¿Cuál quieres que estudiemos? A tu elección, pero me gustaría que tú hablaras sobre ese poema, o sea, antes o después, pero que tú dijeras cómo nació aquello, ¿no? Cómo ha nacido este poema, ¿no? Que vas a leer, estos poemas que vas a leer. Pues mira, pues voy a... Como tú sabes, por ejemplo, Padre, ¿no? El capítulo Padre. Capítulo Padre. ¿Vale? Pues bueno, pues mira. ¿Padre e hijo? Padre e hijo. Uh-huh. Bueno, pues mi padre estuvo muy enfermo y esa enfermedad pues a mí me causó un gran dolor, ¿no? Un gran dolor. No por ello ninguno de mis hermanos tuvieron menos o más dolor que yo, pero al ser menor y al no tener pareja ni al no tener por aquello entonces un trabajo estable ni nada, pues me sentí más vulnerable, pero esa vulnerabilidad la tenía que enmascarar en pos de mi padre, ¿no? Para poder ayudar a mi padre, ¿no? Y yo no lo quería ver sufrir, ¿no? Y no lo quería ver enfermo, pero bueno. Y de ahí nace este poema, que se titula Padre e Hijo. Y si tú lo estimas bien, pues... Claro que sí. Ojalá que mañana, en la hora infinita de tu ausencia, tu sabiduría se adueñe de mí. Tal vez algunos te hayan querido más que yo. Tal vez. Seguro que tu esencia, tu sentimiento, tu amor, tu inteligencia, aún anida en el óvulo de madre. Vida. Tal vez Dios nos comprenda un poco mejor. Es impresionante y sobre todo son impresionantes los finales de tus poemas. Son increíbles y además, pues, como habrás escuchado muchas veces, pues porque yo lo he escuchado acerca de tu poesía, hay muchas personas, excepto unos versos tan existenciales, tan de la experiencia, pues hay muchas personas que se sienten identificados con ello, con estas situaciones que tú presentas, que para mí es lo más valioso de la poesía, ¿no? O sea, que suene a verdad, y que haya personas que te digan a lo que les evoque cosas, le diga cosas y diga: Álvaro, qué bien te comprendo porque yo he pasado en esta situación, ¿no? Yo creo que la poesía, una de esas funciones puede ser esa, ¿no? El compartir sentimientos, el compartir vivencias, el identificarse el uno en el otro, ¿no? Exactamente. Y ya después de otra parte de este libro, por ejemplo, aquí hay uno curioso en la página 81 que es definición.
Es una definición de amor, quizás. ¿Lo que es tú? Bueno, vamos, va a perder muchísimo conmigo, pero después quiero que lo comente. Dice, definición: amor tutelado no es amor. Amor conformado no es amor. Amor dibujado, amor soñado. Y tras el sueño, amor olvidado no es amor. Amor nombrado en el viento, amor. Amor que quiera reposar en silencio, amor. Amor que naufraga en un océano de esperanzas, amor. Amor que vierte divinas convulsiones, que unen y reúnen a dos cuerpos, amor. Amor de amores, que al final del tiempo nos nombra besándonos la boca, amor. Bueno, pues es una definición de lo que yo entiendo un posible amor. ¿Se sufre por amor, Álvaro? No, el amor nunca se sufre. Nunca es sufrimiento. No, el amor no es sufrimiento, nunca, jamás. El amor es un bálsamo que se extraña todo. El amor perdona, el amor olvida, el amor no ata, el amor libera. José Bucay, no, Anthony Blake decía que el ser humano era energía, amor e inteligencia, ¿no? Y sí es verdad que este amor es un amor carnal, un amor a una mujer, pero en algunas, sobre todo sobre lo sublime, muchas veces ese amor me gusta jugar con esa doble idea de que en vez de un amor de pareja carnal, sino un amor al género humano, ¿no? Entonces me gusta jugar con esa doble dualidad, ¿no? De ahí esas dos partes, ¿no? Del amor y las alturas que tiene este gran libro sobre lo sublime. Vamos a pasar a este libro, ¿no? Sí, como tiene dos partes, me gustaría que leyeras un poema, ¿no? De cada parte y nos dijeras un poco de la primera parte del amor, ¿no? El amor me gusta mucho, en mi humilde opinión, en la página 17 son 10 de la mañana. A través del cristal. Maravilloso. ¿Te acuerdas que lo trabajamos? Lo estuvimos, maravilloso. Lo estuvimos puliendo, lo estuvimos... No tiene título, no me gusta poner título a mis poemas, quizá una nota o una cita de algún otro autor, poeta, seguramente, casi que seguro, más interesante que yo. Sonríe la mañana a través del cristal de la realidad. Vuelan por la habitación hojas de otoño con tu nombre. Sin verte, abrazas todos mis imposibles. Es tarde para un nuevo amor. Préstame el tuyo mientras dure la vida. Intento nombrar todo aquello carente del nombre, y es igual que inútil que ayer. Eres tarde, te soñé tarde, supe de ti tarde, y sin embargo, mi despertador suena a primera hora de la mañana. La verdad es el que abre el libro, ¿no? Este poema, y es impresionante, porque despertarse por la mañana, ¿no? O sencillamente despertarse al lado de la persona a la que quiere, pues pienso que no tiene precio, ¿no?
Y otra de esta segunda parte, ¿no? Del libro, en la que tú quieres las alturas, ¿no? Las alturas son poemas más trascendentales, más divinos, más cuerpo a cuerpo con mi idea de Dios, con mi propia definición de Dios, que en ningún caso ni en ningún momento tiene que ser igual a la de otra persona. Uh-huh. De esa segunda parte, si quiere, El que tú quieras. cualquier cosa más, me cogiste más cariño. Hay uno, es un poco más amplio, pero este que dice "Me hago polvo del universo" en el 57, que empieza con una cita de mi admirado Rabindranath Tagore. La cita: Si por las noches lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Tagore, un buen poeta, un buen sabio. Dice: me hago polvo del universo, origen de donde provengo. Deamburo en este no sentir por tu recuerdo primo. Luego propio lo incorporo a mis tejidos subcutáneos, donde no estás, pero de alguna manera persistes en primera persona. Me duelo cuando no me impregno del pecado de no ser, en este cilindro que ha dejado de girar en nuestro caminar. Dudo poder escribir el siguiente verso, pues llora el papel al acercarse mi pluma, cargada de rabia, rencor, con hambre de justicia, en ayunas de una sociedad más justa. Mis manos taciturnas se han trocado en lentas, pausadas. Mis pasos buscan las anchas avenidas de las solitarias ciudades. Quizás los pasillos de un corazón con ritmo nuevo, recién germinado, hecho a la medida de un nuevo amor. Mis pies descalzos, buenos conocedores del cansancio, se asoman a conquistar un quinto punto cardinal. Anotemos coordenadas. Como siempre, esos finales inesperados, inesperadamente maravilloso. Y bueno, yo creo que ya querría señalar sencillamente pues cómo son también poemas de esperanza. La esperanza me recuerda, ¿no?, esa frase que aparece en el Quijote, bueno, y que tantas veces, como tantas citas, ¿no?, circulan por ahí, pero que tanta verdad encierran, ¿no?, que dice que cuando una puerta se cierra, un ventanuco, una ventana se abre. Porque al fin y al cabo pienso que, como tú sabes, la vida es eso. Y cuando parece que bueno, se cierra una puerta, lo que se cierra al fin y al cabo es una etapa para dar lugar a otra, pues llena de luz y de nuevas esperanzas, como muy posiblemente te haya pasado a ti. Pues nada, Álvaro, pues muchísimas gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros. Por abrirme tu casa,
por el acogimiento y por ofrecerme este espacio que es tuyo y que es tan necesario para la cultura de Sevilla. No podía empezar este curso mejor que con el nuevo curso de la estantería, no podía empezar de mejor forma que con esta entrevista. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros que nos habéis escuchado. Muchas gracias a Lourdes, que está ahí detrás de la cámara, ¿no? Y bueno, que no ha perdido detalle. Y bueno, pues sin palabras. Nos vemos próximamente. También a Lourdes por su cooperación. Sin ella no hubiera sido posible. Exactamente. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y hasta un próximo programa de la estantería. Y bueno, creo que todos hemos disfrutado. Yo lo noto. Cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en aire cotidiano, burdo jirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más, y eso es muy duro, mover el corazón todos los días, casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Enlazando, como solemos hacer habitualmente el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro autor Ángel González. Se trata del poema Cumpleaños. En el mismo, Ángel reflexiona a partir de la fecha de su cumpleaños sobre su propia vejez. Se inserta en una tendencia iniciada en nuestro país en el barroco, aunque con clarísimas resonancias clásicas, y que tiene un claro representante en Francisco de Quevedo. ¡Ay, el tiempo, siempre el tiempo! En fin, amigas, amigos, espero que hayáis disfrutado con el programa de hoy. Nos escuchamos muy pronto en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Un fuerte abrazo.